Gritos de un campanario sumergido en la presa. La Boquilla. Yo no conocía la historia hasta que un colega trailero me pasó un clip por WhatsApp. De noche, el agua quieta, y de fondo una especie de grito que no parecía animal ni motor. Estaba estacionado en una gasolinería rumbo a Delicias cuando lo vi por primera vez. El video traía un título sencillo, casi burlón: Gritos de un campanario sumergido en la presa La Boquilla. Me reí. Pensé que era una broma con audio editado, pero a la semana siguiente tuve que cruzar por esa zona y, ya con la idea metida en la cabeza, me entró la curiosidad. Si algo he aprendido en carretera es que hay leyendas que se alimentan de puro aburrimiento y hay otras que no necesitan ayuda. Esta parecía de las segundas. Llegué a La Boquilla al atardecer. El cielo todavía guardaba ese color anaranjado que saca detalles a las orillas: piedras húmedas, ramas y botellas olvidadas. El aire olía a agua vieja y a metal caliente. Dejé el tráiler en una pensión y renté una lancha con motor chico. El señor que la cuidaba, bigote blanco y gorra deslavada, me miró como si ya supiera a qué venía. Si quiere grabar, váyase despacito, apague el motor cuando esté en medio. Y si escucha algo, no le conteste, dijo, como quien te explica dónde están las llaves del baño. No pregunté por qué. A veces es mejor oír y ya. Mientras remaba a paso de tortuga, me contó a gritos: el viento no deja baque. El campanario era de un pueblito que quedó abajo cuando levantaron la presa, que en temporadas de sequía se asomaba a la punta de la torre, como un dedo pidiendo aire, y que lo de los gritos empezó una noche de norte helado, cuando unos pescadores escucharon lo que juraban eran voces saliendo del agua. No una, varias, como pleito, como gente llamándose por su nombre desde el fondo. No eran bromas de radio, no era eco, dijo el señor, y soltó una risa nerviosa, breve. Si fuera eco uno se acostumbra, esto no. A mitad del espejo de agua apagué el motor. El silencio pesa más cuando te concentras. Se oye todo: el tic-tic del metal enfriándose, mi respiración, el chapoteo suave contra la proa. Grabé con el teléfono, sin hablar. Se supone que cuando uno va a cazar una historia, debe describirlo todo, pero me callé porque me dio pena. No sé si era respeto o miedo, pero me callé. Pasaron 5 minutos largos sin nada, solo el viento, a ratos. Empecé a sentir frío en la nuca y me acomodé la sudadera. Me hormigueaban los dedos de tanto apretar el celular. Pensé, esto es puro cuento, vámonos. Entonces escuché un golpe hueco, como si algo pesado cayera dentro del agua, cerca. Me enderecé de golpe. No vi círculos ni espuma, solo el mismo lago plano, como mesa. Guardé silencio, clavando la mirada en un punto negro que quizá era un tronco. Otro golpe, este más lejos. Peces grandes, me dije, sin creerme del todo. Quise encender el motor y por terco esperé un segundo más. Fue ahí cuando llegó. No fue un lamento largo ni una alaraca de película. Fue un grito seco, de garganta cansada, como el de alguien que pide ayuda y se ahoga la mitad del aire. 2 sílabas arrastradas. Corto, suficiente para apretar el pecho. No volví a pensar. Jalé la cuerda del motor y por supuesto no prendió. La cuerda se regresó y me pegó en la mano. Maldije bajito, con la boca seca. Volví a jalar. Nada. Fue una eternidad de 3 intentos. En el cuarto, el motor tosió y arrancó con un humo que me picó los ojos. Me alejé sin mirar atrás, torpe, con el corazón golpeando en el cuello. Cuando por fin llegué a la orilla, el señor de la lancha me recibió con la misma cara de siempre, pero yo noté que respiró más hondo de lo normal. ¿Sí lo oyó?, preguntó sin ganas de conversación. Asentí. No le cuente a todos que vino, joven. Se le llena esto de curiosos y luego dejan basura. Me hizo gracia su preocupación, porque yo también tenía otra.
que la grabación no sirviera, que el teléfono hubiera decidido traicionarme. La grabación se escuchaba, no perfecta. Le subí al volumen y, entre el viento y mi torpeza, se distinguía ese grito ronco, breve, con un eco extraño, como si rebotara dentro de un cuarto de piedra. Lo pasé 3 veces. A la cuarta me sentí mal. No sé cómo explicar esto sin sonar exagerado. Hay sonidos que parecen dirigidos a uno, no por nombre ni por idioma, por sensación. Me dio vergüenza pensarlo, pero sentí que me hablaban a mí. Guardé el archivo y me fui a la pensión. En la noche, con un café barato que sabía a todo menos a café, pregunté en pequeño al encargado del lugar. No me dijo gran cosa, pero me soltó un detalle que pesó más que cualquier chisme. Antes de la presa, la iglesia quedaba justo en una lomita. El pueblo planeó moverla piedra por piedra, pero se acabó el dinero y el tiempo. La obra avanzó, la gente se fue, y lo único que resistió hasta el final fue la torre. Dicen que el sacerdote de ese entonces se negó a abandonar el sitio el último día, que quería bajar la campana para llevarla a otro templo. No alcanzó. Llovió, subió el nivel y todo se lo comió el agua. Nadie lo encontró. A lo mejor se salvó y se fue por su lado, remató el encargado, con esa necesidad humana de cerrar las historias en bonito. Pero su voz no sonó convencida. Al día siguiente volví a la orilla, esta vez de día, sin plan de meterme. Un hombre joven, de botas enlodadas, estaba recogiendo redes. Tenía una cicatriz en la ceja y menos paciencia que el señor de la lancha. Sí, algo se oye, no siempre. No confunda, no es una serenata de fantasmas ni un show. A veces, cuando cambia el aire, cuando la presa suelta, cuando la luna anda rara. No sé. Me contó que en temporada de calor los visitantes buscan la punta del campanario, que la quieren ver asomar, como si fuera un milagro de feria. La torre no siempre aparece, pero el grito, ese sí se asoma cuando quiere. Unos lo oyen y se les eriza la piel, otros nomás se ríen. A mí, la verdad, me da coraje. Le pregunté por qué. Porque si es alguien, ya lleva demasiado tiempo pidiendo lo mismo. Dije que no iba a volver a meterme, pero la curiosidad es mala consejera. Di una vuelta por el embalse, esta vez desde la orilla, caminando sobre piedra resbalosa. Me fui fijando en detalles tontos. Una sandalia verde enterrada a la mitad, marcas de fogata, latas abolladas. El agua tenía esa calma rara de las presas grandes. Todo luce quieto, pero la panza se mueve. En un punto sentí un olor distinto, como a tierra removida. Me quedé mirando. No pasó nada. A los 5 minutos, un murmullo me hizo girar. No había gente. Eran patos. Me reí solo. Uno se inventa presencias. Caminé de regreso, distrayéndome a propósito, buscándole forma a las piedras, escuchando mis pasos. Esa noche subí el video que grabé a un canal pequeño que uso para guardar cosas de ruta. No le puse filtros ni limpié el audio. Lo dejé tal cual y titulé el clip igual que me lo mandaron. A mí. Gritos de un campanario sumergido en la presa La Boquilla. No quise inventar nada, ni adornarlo. Los comentarios tardaron en llegar. El primero fue de un señor que decía haber nacido en el pueblo que quedó bajo agua. Contó que de niño trepaba al campanario para ver el horizonte y que su abuela se enojaba porque decía que las torres llaman y que cuando llaman de más es porque algo malo anda cerca. Otro usuario, con nombre de broma, juró que lo que se oye es el aire metiéndose en grietas de roca, como cuando una botella chupa aire al voltearla. Un tercero aseguró que escuchó lo mismo, pero no en Chihuahua, sino en una presa de su estado. Yo le respondí que puede ser, que el agua repite cosas. Y en parte fue excusa, y en parte lo que pensé de verdad. 2 días después regresé a carretera. La noche me agarró a la altura del puente, con el lago a mi derecha, quieto como siempre. Bajé los vidrios para que entrara el frío.
El tablero del tráiler estaba en orden, tacómetro respirando parejo, luces sin parpadear. Llevaba música bajita, un corrido viejo que me hace compañía cuando me empieza la modorra. Pasé el punto donde había apagado el motor y sentí como si algo me hubiera faltado. Un vacío raro, no de tristeza, otra cosa. Me dieron ganas de volver a parar. No lo hice. A veces lo más sano es dejar a los muertos ser muertos, aunque ni estemos seguros de que haya muertos en la historia. Un colega me llamó por radio. Traía ruta similar. ¿Sí grabaste o nomás fuiste a pasear? Me reí. Le conté lo básico. Él dijo que su primo, pescador de ahí, prefería no voltearse hacia el centro de la presa cuando navegaba de noche, que lo hacía por costumbre, como quien evita mirar un espejo en un pasillo oscuro. No por miedo, por respeto, insistió. Y esa palabra me quedó dando vueltas. Respeto. Qué cosa tan rara, sentir respeto por algo que ni sabes si existe, pero pasa. He escuchado explicaciones, que si el viento, que si la estructura hueca de la torre, cuando asoma un poco hace un ruido parecido a un quejido, que si los motores no calibrados generan vibraciones que se confunden con voces, que si los pescados, los grandes chocan con las piedras y eso resuena. Me gustan las razones, hacen más fácil vivir, pero hay un tramo donde ninguna teoría te quita la sensación en la espalda, esa punzada chiquita que sube cuando recuerdas el sonido. No es que yo quiera creer, es que el cuerpo cree solo. No sé si la leyenda empezó con el sacerdote que no salió a tiempo o con la gente que no quiso despedirse de su templo y lo dejó allí, latiendo bajo el agua. A lo mejor empezó antes, cuando decidieron mover el pueblo y alguien dijo, luego vemos, y ese luego se convirtió en silencio. He visto en carretera lugares que guardan cosas, curvas donde siempre hay flores, puentes con veladoras nuevas cada mes, tramos donde hasta la policía baja la voz. La presa. La boquilla tiene un centro invisible, una mancha en el mapa que no está dibujada pero se siente. No sé cómo más decirlo. Si van, no hagan escándalo. No lancen piedras. No intenten llamarle a nadie. Escuchen si quieren, sin retar. Y si creen oír algo, lo que sea, no respondan. No discutan con el agua. No le reclamen al viento. Solo tomen nota, guarden el teléfono y dense la vuelta. Hay historias que se cuentan solas, y hay otras que prefieren quedarse en el borde de la lengua, a medio decirse, para que uno las complete en su cabeza. Yo regresé a mis rutas de siempre. A veces me encuentro con el video en el carrete y lo pongo un momento. 2 segundos, 3. Lo quito antes de que llegue el grito. Me basta recordar lo que sentí en la nuca, ese jalón que no era frío ni superstición, era aviso. Sí, aviso. Como cuando alguien te toma del hombro y no te lastima, pero te deja claro que por ahí no es. Si algún día vuelvo a la boquilla, será de día, con el motor apagado y una bolsa grande para recoger basura. Y quizá, si el viento anda de buen humor, me regale nada más el silencio. Con eso, para mí, está bien. Dama del manto rojo, en la autopista Cárdenas-Villahermosa. Yo no grabé el video, pero sí fui uno de los primeros en hablar con el chofer que lo subió. Me enteré por un grupo de WhatsApp de traileros. Eran como las 2 de la mañana cuando sonó el teléfono con ese timbrecito insoportable. ¿Vieron esto?, decía un compa. Le di play medio dormido y, en la pantalla, el camino negro, mojado, las luces de la cabina comiéndose la carretera, y de pronto, una mujer parada en la cuneta, quieta, envuelta en algo que al principio parecía una gabardina roja. El camión pasa, la cámara vibra, y en el espejo se ve que la mujer ya no está en el mismo lugar. No camina, no corre, solo aparece unos metros más adelante, otra vez de pie. Pausé el video ahí. No sé por qué me dio por tocarme el pecho, como si me faltara aire. A la mañana siguiente me tocaba ese mismo tramo, Cárdenas-Villahermosa, salida temprano para ganarle al calor de Tabasco.
Íbamos 2 unidades, yo adelante con diésel para una gasera y atrás el flaco con contenedores vacíos. Carretera plana, llena de lagunas a los lados y pedacitos de neblina que se deshacen como algodón cuando entra el sol. Nada fuera de lo normal, salvo un olor raro, como a metal mojado, que a veces se cuela en la cabina cuando pasas por un charco más hondo de la cuenta. Aún así, se me metió la espinita del video. Le escribí al que lo grabó. «Viejo, ¿dónde fue exactamente?». Me contestó rápido. «Antes del retorno del kilómetro 17, donde la maleza se cierra y el asfalto se aligera». Palabras raras para él, pensé, pero así lo dijo. Ese día no vi nada, ni una sombra, la autopista, todita para nosotros. Solo perros flacos al borde, uno que otro tricitaxi durmiendo bajo un puente y la brisa pegajosa de siempre. Pero ya saben cómo funciona esto. Te clavas con una idea y la cabeza empieza a trabajar sola. La noche en el motel no ayudó. El ventilador daba vueltas lento y el foquito del baño parpadeaba con cada bajón de luz. Cerré los ojos y me vinieron imágenes tontas. El rojo ese como de manta pesada, las manos pálidas colgando, los pies descalzos sobre el agua estancada. Me desperté con el cuello entumido y la certeza absurda de que había soñado con ella sin recordar nada. Al segundo día, de regreso, empezó el asunto. Tenía que volver a Cárdenas por otra carga. Salí tarde. El cielo se puso morado. Luego vino la llovizna y más tarde una lluvia seria, de esas que borran las líneas de la carretera y te obligan a ir casi en primera. No había casi tránsito. Solo escuchaba el golpe del agua en el parabrisas y el golpeteo del motor. El flaco iba un poco atrás. Hablábamos por radio para no dormirnos. «No te me pierdas», le soltaba. Él se reía, pero se le notaba tenso. Nadie quiere quedarse solo en ese tramo cuando el clima se pone feo. Fue cerca del retorno del 17 cuando la vi por primera vez. No voy a adornar esto. Estaba ahí, en medio de la lluvia, con un manto rojo pegado al cuerpo. No era una gabardina, ahora lo puedo decir. Era como una tela vieja, gruesa, que se blandeaba con el viento. No movía la cabeza, o al menos yo no alcanzaba a verla. Era como si el cabello, si es que tenía, se pegara al manto. Lo raro, rarísimo, fue que no se mojó. Todo empapado, los arbustos chorreando, los charcos reventando bajo las llantas, y ella seca, como si la lluvia le corriera alrededor y la evitara. Me acerqué más con las luces altas, no por valiente, sino por inercia. Cuando el haz la tocó, el rojo se volvió más oscuro, casi vino. Frené un poco, el tráiler vibró, y al pasar junto a ella me llegó un olor agrio, a tierra cerrada, a flores viejas de panteón. ¿La viste?, le pregunté al flaco de inmediato. ¿A quién? Una mujer con un trapo rojo. Hubo silencio, solo la estática. No, viejo. ¿Estás bien? Tragué saliva y me dije que tenía que ser una señora esperando a alguien, o un bulto, o una broma. A los pocos segundos, el espejo me mostró lo que el video del grupo me había enseñado días antes. La figura ya no estaba donde la dejé. Pegué el mentón al volante. Respiré hondo. «No te me quedes callado», dije. Ya voy», repitió el flaco. Seguí, el vidrio empañado, el corazón dándome pataditas por dentro. El rojo volvió a aparecer a la derecha, un poco más adelante. No se movió. Yo tampoco. Tendí la mano al claxon y me arrepentí. ¿Para qué? ¿Para que volteara? No quería que me mirara. Le pasé a un lado de nuevo. Otra vez ese olor y un aire frío que se coló por debajo de la puerta, como si alguien hubiera abierto un refrigerador dentro de la cabina. Se me enchinaron los brazos. El radio chasqueó. «Viejo, se me apagó por un segundo la consola», dijo el flaco. «Todo bien, pero…». No terminó la frase. Se cortó la comunicación y al segundo volvió con un zumbido, como el de un televisor viejo. No les voy a mentir. Pensé en orillarme, prender intermitentes
y esperar a que pasara, lo que fuera que estuviera pasando. Pero detenerte en medio de lluvia y oscuridad es buscar que te lleven de corbata. Seguí. El kilométrico 16 apareció con su letrero cojo. El rojo estaba ahora en la divisoria, un poquito adentro del carril contrario, quieto, apenas inclinando el cuerpo, como si tuviera un secreto que contar. Me recordó a esas mujeres que venden flores en los cruceros y se acercan despacito, esperando que bajes el vidrio. No lo hice. Apreté el volante hasta que me dolieron los nudillos. La tercera vez que la vi, ni siquiera estaba en el suelo. Estaba sobre el puente angosto que cruza un canal de agua estancada. ¿Cómo subió sin que yo la notara? No lo sé. Parecía una manta colgada a secar, un trapo de fiesta olvidado bajo la tormenta. Solo que no se movía como se mueve la tela, se movía como si alguien respirara adentro. Me acerqué con un nudo en la garganta. Cuando el camión quedó justo debajo del puente, escuché un golpecito seco en el techo de la cabina, como si una mano hubiera tocado, una sola vez. ¡Pum! El sonido me martilló en los dientes. Pegó tan directo que el corazón se me fue a los tobillos. Bajé la velocidad sin querer. El motor se quejó. «Flaco, ¿escuchaste eso?» «No escuché nada, carnal, pero el GPS se me volvió loco, marca que vamos en círculos». Me reí, pero sin ganas. «Sigue mis luces». «Eso hago». Dijo eso y volvió a perderse la señal. De pronto, la lluvia paró, como si alguien hubiera cerrado una llave. El parabrisas quedó lleno de gotas inmóviles que iban resbalando de a poco. La noche se abrió un instante y se escucharon ranas por todos lados. En ese silencio, el camino vibraba bajo las llantas con un ritmo parejo. Empecé a pensar que ya lo había dejado atrás. Nada rojo, nada fuera de lugar. Y entonces la vi por el retrovisor, sentada en el estribo de la caja, acomodándose el manto con una paciencia que no era de este mundo. No dio un brinco ni se aferró a nada. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera estado y yo no me hubiera dado cuenta. El vidrio del retrovisor se empañó desde afuera, dibujando un cerco de vaho alrededor de su figura. No le vi la cara, no quise. No sé de dónde me salió la fuerza para no meter el freno a fondo. Seguí derecho, fijo en la raya del medio. Los hombros me dolían, la espalda tiesa. «Viejo, ¿todo bien?», preguntó el flaco. «Dime que ya ves la caseta». Quise decir sí. La voz no me salió. Lo que hice fue encender la luz de cabina. Un gesto tonto, pero a veces uno prende la luz para que la oscuridad de afuera no te trague. La luz amarilla llenó el espacio y mostró mis manos temblando, las migas en el tablero, una estampita pegada en el parasol. El aire olía a diésel y a ese perfume agrio que no se quería ir. Volteé apenas hacia el espejo. El manto rojo seguía allí, pegado al metal, sin mojarse, sin ensuciarse con el lodo que salpicaba de las llantas. Quise decir su nombre. No tenía. Cuando por fin apareció el primer anuncio de la caseta, respiré. Las luces grandes, la estructura blanca, los carriles abiertos. Pensé, si llego a la caseta, se acaba. Esa idea tonta me sostuvo. Pasé por el foco más cercano, el que te da en la cara como si te pasaran revista, y sentí el golpe de claridad como un balde de agua fría. Miré otra vez el retrovisor, vacío. No había nada en el estribo, nada rojo, nada. «Ya te veo las luces», dijo el flaco aliviado. «Pensé que te habías ido». Pagué. El cajero estiró la mano sin verme a los ojos, como si no quisiera fijarse demasiado. «Noche pesada, ¿no?», me dijo, haciendo conversación. «Sí», contesté. «Oiga», añadió, «si ve algo rojo en el camino, no se detenga. No es broma». Me quedé helado. «¿La ha visto?». Él tardó unos segundos. Yo no, pero los de mantenimiento sí, y uno de ellos no regresó a su puesto. Encontraron su chaleco en el canal, me devolvió el cambio. «Cuídese». Me estacioné a un lado, detrás de un tráiler que olía a naranja.
Apagué el motor. El silencio me sacudió por dentro, como cuando sales del mar y todavía traes el oleaje en el cuerpo. El flaco llegó detrás, bajó y se acercó con la chamarra levantada hasta la boca. ¿Qué pasó? Le conté. Todo. Él me escuchó sin reírse, sin bromas. Cuando terminé, me tocó el hombro. A mí me pasó algo, dijo. No la vi, pero cada vez que hablabas, me llegaba a la cabina un olor, tú ya sabes. Y el mapa me marcaba el camino al revés, como si estuviéramos regresando a Cárdenas cuando en realidad íbamos a Villahermosa. Nos quedamos un rato ahí, bajo la luz rara de la caseta. Camiones iban y venían, los choferes con cara de sueño, el mundo siguiendo su rutina. Alguien encendió un cigarro cerca y el humo se nos metió a la nariz, agradecido, tapando el otro aroma que todavía me mareaba. Un señor de seguridad pasó caminando, arrastrando los pies. ¿Van a seguir?, preguntó, como si supiera de qué hablábamos. Hice que sí con la cabeza, no por valiente, porque ya no quería quedarme varado más tiempo en medio de esa frontera de luces. De regreso en la cabina, antes de encender, me fijé en el techo. Tenía una marca redonda, oscura, justo donde había sentido el golpe. Pasé el dedo y se me quedó una mancha cobriza, pegajosa, en la yema. La olí por puro impulso. No era óxido, no era agua. No voy a decir lo que pensé. La limpié con una toallita y encendí el motor. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por la dama del manto rojo, digo la verdad, que sí, que la vi, que no camina, que no corre, que simplemente aparece donde se le antoja, seca en medio de la tormenta, como si el mundo no la tocara, dicen los viejos. Y esto lo escuché después, en una fonda de Cunduacán que hace años, un autobús se fue al canal con una comparsa de fiesta. Traían banderines rojos, música, baile. Nunca sacaron todos los cuerpos. Los colores llaman a los muertos, comentó la cocinera sin mirarme, y a veces ellos llaman de vuelta. No me interesa comprobarlo, tampoco quiero volver a ver ese rojo parado en la cuneta. Lo que sí hago, por costumbre, es bajar un poco la velocidad al pasar por el kilómetro 17. No por respeto ni por miedo exactamente. Es como cuando pasas frente a una casa donde sabes que alguien sufre. No quieres hacer ruido de más. Si me preguntan qué consejo daría, es este. No jueguen con las luces, no les hablen, no se orillen si algo en el estómago les dice que no. Avancen. La carretera tiene su propia memoria, y si de noche decide traer a alguien de vuelta, uno no es quien para hacerle plática. Y si llegan a escuchar un golpecito en el techo, uno solo, seco, como de visita breve, sigan. No miren el espejo. Hay cosas que, cuando las miras de frente, se suben contigo y ya no se bajan en la caseta. Yo tuve suerte, eso creo. Pero a veces, cuando me toca lluvia y la autopista queda muda, me parece ver el brillo de una tela roja pegada al filo de la noche, como si la oscuridad tuviera una esquina marcada. No la nombro, no quiero darle domicilio, solo aprieto el volante, bajo un cambio, y me repito en voz baja algo que me dijo el cajero. Si ves algo rojo, no te detengas. No es valentía, es instinto de seguir con vida, y en esta ruta, créanme, el instinto es lo único que te mantiene del lado de los vivos. Carruaje sin caballos del camino a Huautla de Jiménez. Voy a contar cómo nació este video y por qué a partir de esa noche ya no manejo tranquilo cuando la neblina se acuesta sobre la sierra. No es un guión escrito para sonar bonito, es lo que viví y lo que me contaron en voz baja, con el tipo de cautela que se reserva a las cosas que te miran de regreso. El título lo puse tal cual lo escuché por primera vez. Carruaje sin caballos del camino a Huautla de Jiménez. Y sí, suena a cuento viejo, hasta que te toca. Llegué a Huautla una tarde de lluvia menuda, esa que no moja de golpe, sino que se te mete a la ropa como si buscara asiento. La carretera serpentea entre barrancas y curvas cerradas.
El asfalto tiene cicatrices de derrumbes viejos. Mientras subía, la señal del teléfono se iba y venía. Yo venía solo, con la camioneta cargada de cámaras y un tripié cojo. Había quedado con un señor que me habían recomendado, don Teófilo, chofer de camión retirado, 60 y tantos, ojos claros y manos gruesas. Si alguien te va a decir la verdad de la carretera, es él, me dijeron. Nos sentamos en la banqueta bajo un toldo de lámina. El agua repiqueteaba con ritmo de olla en hervor. Don Teófilo no se anduvo por las ramas. Me preguntó a qué venía, le dije que buscaba historias para el canal. Se enjugó la frente con un pañuelo y soltó. «¿Vienes por lo del carruaje, verdad?» Ni tuve que responder. Sacó del bolsillo una llave vieja, grande, de esas que ya casi no existen, y la puso en la mesa de plástico que había entre los dos. «Esa no abre nada», dijo. «La encontré en la carretera, allá por la curva de la quebrada. La recogí como quien levanta una moneda. Mala idea. Desde esa noche oigo ruedas donde no hay camino». No me reí, no hice chistes, no le dije, «Ándele, don, cuénteme pa' la cámara». Lo que sentí fue un cosquilleo en la nuca, como si alguien hubiera abierto una ventana detrás de mí. Le pedí permiso para grabar, aceptó con una condición, que lo acompañara al sitio cuando oscureciera. «Hay cosas que de día no salen», dijo. Y yo, por ambicioso o por tonto, dije que sí. Salimos a las 9. La neblina ya había bajado. Las luces de la camioneta hacían un túnel corto, y fuera del túnel no había mundo. El camino a Huautla tiene tramos estrechos con guardarraíl de un lado y pared húmeda del otro. Los pinos huelen a resina fresca cuando llueve. Apagué la radio por pedirlo él. «El ruido los llama», murmuró. Me reí por dentro, pero obedecí. Paramos cerca de la curva de la quebrada. Si te quedas en silencio, oyes el agua chocar allá abajo, en lo hondo, como un monstruo dormido que se da la vuelta. Don Teófilo me dijo que bajara el vidrio. Entró un aire frío, con olor a tierra recién mordida. Él señaló con la barbilla hacia el asfalto. «Mira allí», susurró, y en el instante me arrepentí de tener el vidrio abajo. Al principio no vi nada. Luego noté unas marcas finas, paralelas, que cruzaban el carril como si alguien hubiera pasado un compás gigante. Eran huellas, pero no de llanta moderna. Eran 2 líneas ligeramente hundidas, con el dibujo que dejan los aros de hierro. Me asomé con la lámpara del celular. Las marcas iban y venían y desaparecían justo donde empezaba la grava suelta, como si en ese punto se quebrara la realidad y no hubiera continuidad. «Se oyen antes de que lleguen», dijo. «Si te pones a esperar el sonido, ya estás tarde. Te alcanza». No quise hacerme el valiente. Le propuse bajar del carro y dejar la grabadora prendida sobre el cofre. Él negó con la cabeza. «Desde afuera corremos», dijo. «Desde adentro, nomás nos toca oír». Tragué saliva. Coloqué la cámara en el tablero, encendí la segunda, la que apunta a mi cara, y esperé. El foco rojo me marcaba como si fuera un ojo curioso en medio de la bruma. Primero llegó un olor. Madera vieja, como de mueble cerrado muchos años. Luego otro, más difícil de describir. Cuero mojado, pero sin animal. Y entonces, el sonido. No tengo otra forma de ponerlo. Eran ruedas de fierro sobre piedra, pero no había piedra. El asfalto vibró leve bajo mis botas. «¿Lo oíste?», preguntó don Teófilo con la voz seca. Asentí, sin voltear. Me estaban sudando las manos pese al frío. El ruido pasó de lejos a cerca sin un punto claro de origen. No venía por la recta ni subía de la curva. Simplemente apareció delante y también detrás, como si cruzara un hilo invisible por donde la carretera se vuelve un puente. Sentí que el pecho se me apretaba. Entonces escuchamos otro sonido. Cadenas. No como las de llanta. Number. Eran cadenas de arrastre, de las que cuelgan atrás de los carruajes antiguos. Sonaban con el ritmo claro de cada eslabón golpeando, tintineo y golpe,
tintineo y golpe. Apreté el volante. Don Teófilo me puso la mano en el brazo. No lo mires directo, es peor. Yo lo miré de reojo. Hay impulsos que uno no controla. Y lo vi. No el carruaje entero, sino la parte donde no debería haber nada. Del aire, muy cerca del piso, se delineó un borde oscuro. Luego otro. Las ruedas. ¿Saben cuando ves calor sobre asfalto que hace temblar la imagen? Algo así, pero sin calor. Un borde que define una forma que no terminas de aceptar. Las ruedas eran grandes, de aro metálico. Giraban en silencio y, sin embargo, sonaba el metal. No había caballos. No había nadie conduciendo. Y aún así, el conjunto avanzó. No pasó a través de nosotros. Nos rodeó. Se colocó del lado del barranco, pegado al guardarraíl, como si el camino fuera suyo y nosotros, intrusos estacionados en medio de su ruta vieja. Me dio miedo mover un dedo. El vidrio empañado se aclaró un segundo como si alguien lo hubiera limpiado con la manga. Juraría que, al otro lado, por encima de la rejilla del carruaje, vi un bulto envuelto en tela. No me pidan que lo nombre. Preferí pensar en objetos. Te dije que no lo miraras, dijo él, y su voz tuvo una grieta. Le pedí que arrancáramos. Me dijo que esperara. Nunca cruces delante, déjalo ir, murmuró. Yo contaba en silencio para no gritar. 1, 2, 3, 4. El ruido de cadenas se alejó a la velocidad de un paso de animal que no existe. Y de pronto dejó de oírse. No disminuyó. Simplemente dejó de existir. El silencio dolió en los oídos. Cerré los ojos. Cuando los abrí, la neblina parecía más blanca. Grabé todo. No lo digo por lucirme. Lo digo porque sé que van a preguntar. Hay audio. En el video, lo que se ve es más tenue. Una distorsión, sombras con forma de rueda, el vidrio despejándose justo cuando no debería. Lo revisé allí mismo, con las manos temblando. Don Teófilo no lo quiso ver. Ya lo tengo en la cabeza desde hace años, dijo. No necesito otro recuerdo. Le pregunté de dónde venía esa cosa. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? Él volteó, miró hacia el monte, hacia donde ya no se ve ni una vereda, y habló, no como quien cuenta un chisme, sino como quien da una dirección. Antes del pavimento, dijo, este camino era vereda de bestias. De Huautla a Teotitlán venía y se iba gente con su carga de café, de maíz, de lo que hubiera. Hubo un cura que trajeron deprisa en la noche para dar sacramento a un moribundo. Venía en carruaje, lloviendo como ahora. En la curva de la quebrada se reventó un perno. Cayó el carruaje con todo y chofer. Dicen que el cura no murió en el golpe. Dicen que lo encontraron en el fondo, de pie, empapado, con la sotana pegada, golpeando la madera para que lo sacaran. Nadie podía bajar. Lo oyeron hasta el amanecer. Cuando bajaron, ya no habló. Desde entonces pasan cosas. Y si recoges algo de allá, agregó, tocando la llave con un dedo. Te sigue el sonido. No sé si la historia sea exacta. Hay varias versiones. Que era un juez, que era un arriero vengativo, que llevaba una caja que no debía abrirse. A esas alturas, da igual. Lo que no cambia es el camino, ni el ruido, ni esa forma de ausencia con ruedas. Volvimos al pueblo en silencio. Las gotas golpeaban el parabrisas como si quisieran entrar. Yo llevaba la boca seca. Cuando aparcamos frente a la casa de don Teófilo, él me extendió la llave. Llévatela, dijo. La cámara quiere pruebas, ¿no? Nomás te digo algo. Si la traes de vuelta, no vengas solo. No la acepté. No por valiente, por miedo. No quería que el sonido me buscara cuando apagara las luces de mi cuarto. Esa noche dormí en un cuarto de hotel con cobijas ásperas. Me despertó a las 3:15 un golpecito en la ventana. Seco, rítmico. Me quedé quieto, escuchando el corazón latirme en el cuello. Será el viento, pensé, y preferí no mover ni un dedo. Al día siguiente,
Entrevisté a otros. Un taxista que, según él, vio luces antiguas rodando sin motor. Una señora que vende tamales y se santigua cada vez que oye cadenas a lo lejos. Un muchacho que trabaja en la caseta y asegura que de madrugada, cuando la neblina se pone espesa como atol, el detector marca un peso que no corresponde a ningún vehículo. Grabé sus voces, sus silencios. En todas las versiones había un detalle compartido. Nadie se atreve a ponerse enfrente. Nadie toca la estructura. Nadie silba cuando el ruido cruza, porque al que silba, dicen, se le quiebra el aliento y amanece con el pecho apretado, como si hubiera corrido una cuesta con una piedra a cuestas. Al armar el video, dejé los cortes limpios. Nada de música grandilocuente ni gritos falsos. El sonido habla solo. En el minuto 9, cuando la cámara del tablero registra el paso, el micrófono capta algo más que cadenas. No son palabras claras, son respiraciones que no encajan con las nuestras. Una más rápida, como de alguien que acaba de subir muchos escalones. Cuando lo escuché con audífonos, me quité uno, por puro instinto, para comprobar que no hubiera nadie detrás. No había. Aún así miré. Volví a la curva al atardecer para grabar tomas de recurso. Llevé flores sencillas que compré en el mercado. Las dejé donde terminan las marcas en el asfalto. No recé, porque no me nace hablar sin sentir, pero en mi cabeza pedí permiso. Puede que la carretera no entienda palabras, pero entiende respeto. Lo supe cuando el viento dejó de oler a mojo y por un segundo olió a vela apagada. Ese aroma tibio que queda cuando alguien sopla y el humo dibuja una cuerda. Si me preguntan si creo, la respuesta ya no importa. No es si creo, es que, desde esa noche, manejo distinto. Bajo la velocidad en las curvas aunque traiga prisa. Si oigo algo raro, no pongo canciones para taparlo. Apago el radio y escucho. Y, sobre todo, si alguna vez les toca pasar por el camino a Huautla y la neblina se pega a los pinos como manta, no jueguen con la suerte. No intenten adelantar a lo que no ven. No lo sigan para ver a dónde va. Hay cosas que van y vienen porque así aprendieron a ir y venir, sin que la modernidad les cambie la ruta. Este video no pretende convencer a nadie. Es un registro. Un testimonio de que las carreteras guardan memoria y la memoria usa sus propios rieles. Si lo miran de noche, no lo hagan solos. Y si algún día, en ese tramo, escuchan un metal que arrastra y unas ruedas que no deberían estar ahí, hagan lo mismo que me recomendó don Teófilo. Bajen el vidrio para oler el aire, no miren directo, no hablen de más. Dejen pasar, porque lo más peligroso no es lo que se ve, sino lo que al verte decide que, por imprudente, te va a recordar. Y hay recuerdos que se te pegan a las botas y te siguen hasta tu casa, aunque cierres todas las puertas. Bulto blanco en la carretera Tecamachalco-Huixcolotla. Voy a contar esto tal como lo viví, sin adornos, porque todavía me sudan las manos cuando lo recuerdo. El video que subimos al canal empieza con una toma sencilla. Asfalto húmedo, faros rebotando en los charcos, el limpiaparabrisas marcando un ritmo cansado. No hay música, no hay cortes bruscos, solo el camino entre Tecamachalco y Huixcolotla a mitad de la madrugada, vacío como una promesa. Ese tramo muchos lo conocen. Rectas largas, milpas a los lados, puestos apagados de fruta que de día huelen a naranja recién pelada. A esa hora, en cambio, lo único que huele es la tierra mojada y el diésel. Yo venía de cargar cerca de la central de abasto. Me había tardado más de la cuenta porque un camión se varó en la rampa y nos dejó a todos acumulados. Salí con el estómago medio revuelto por tanto café. Estaba cansado, sí, pero no al grado de ver cosas. Eso me lo repito una y otra vez. No estaba desvelado de más, no andaba tomado, no me dolía la cabeza. Todo estaba normal, o eso pensé. En el minuto 3 del video ocurre lo que disparó la leyenda. El cuadro es claro, enfrente, a unos 20 metros, algo blanco sobre el carril derecho. No tenía forma definida,
No parecía costal, tampoco bolsa. Era un bulto, como si hubieran amarrado una sábana con ropa adentro. Lo que me hizo frenar no fue verlo, sino cómo se movió. Se encogió un poco, como cuando alguien se tapa al sentir el frío. Lo recuerdo, y me da un escalofrío que me recorre la nuca. Pisé el freno con cuidado, puse intermitentes, bajé la velocidad hasta casi quedar parado. No había luces detrás. El viento apenas movía las hierbas de la orilla. Pensé en todo lo que uno piensa en un segundo. Puede ser un animal herido, un truco para asaltarte, un bebé. Esa última idea me apretó el pecho. No seas bruto. ¿Cómo va a ser un bebé?, me dije. Pero el bulto se reacomodó, como si respirara. En el audio se escucha que hablo solo. Se me sale un «ah, caray». Tomo la lámpara. Bajo el vidrio nada más un poquito. Afuera el aire está fresco, pero no limpio. Huele raro, como a ropa guardada mucho tiempo. Apago el estéreo para escuchar mejor. Nada. Ni grillos, ni motores a lo lejos, ni perros. Ese silencio no me gustó. No me bajé luego. Encendí las altas y las apagué varias veces, queriendo que la luz revelara algo. El bulto se quedó quieto, pero tengo muy presente que se recogió un poco, igual que un cuerpo acurrucándose. El dedo se me quedó temblando sobre el botón de la bocina. No quise sonar. Me daba pánico que eso reaccionara. Pensé en rodearlo con las llantas apenas tocando la línea blanca, pero imaginé que, si era una persona, no me lo iba a perdonar. Y si era una trampa, iban a salir 2 o 3 de las hierbas. La cabeza se me llenó de imágenes feas. Fue entonces que vi algo más. A unos metros del bulto, sobre el acotamiento, había tirado un lazo blanco, fino, casi transparente. No sé si era nylon o hilo de algún plástico, pero lo vi brillar con la luz. Me picó el instinto. Si jalas ese lazo, ¿qué pasa? Tal vez cierran una trampa, tal vez solo está ahí. Pero yo ya tenía los nervios rotos. Saqué el teléfono para grabar mejor, como si la cámara me protegiera. Empecé a hablarle al video, casi en voz baja, que estaba en la Tecamachalco-Huitzcolotla, que eran pasadas de las 2:30, que me había salido al carril izquierdo. El volante estaba duro, noté que apretaba con fuerza, tenía los labios secos. Me humedecí la boca y sentí el sabor salado del miedo. Decidí avanzar muy lento, pegado al centro. Si el bulto se quedaba quieto, lo rebasaba y ya. Si se movía, frenaría. Así de simple. Metí primera, solté el clutch despacito y pasó lo que no quiero volver a ver en mi vida. El bulto se volcó hacia mí. No se levantó como una persona, no. Se deslizó, arrastrándose, sin manos que empujaran ni pies que se plantaran. Como cuando jalas una sábana y el contenido rueda por dentro. Juro que lo vi venir un poco hacia la llanta. Frené en seco. El cofre se me fue un poco a la derecha. Me falló el aire. Sentí el vacío en el estómago, ese hueco que te deja colgado por un instante. Ahí corté la transmisión del estéreo sin querer y se escucha como digo, no, no, no. El corazón me golpeaba en los oídos. En la pantalla de la dashcam se ve que el bulto queda a medio metro de mi defensa. La lámpara del techo, de esas pequeñas que iluminan el tablero, parpadeó sola. Nunca lo había hecho. Otra vez ese olor a ropero húmedo, pero más fuerte, con algo dulzón, como flores muy pasadas. Me ardieron los ojos. Y entonces, en el silencio, escuché una especie de respiración, pero no venía de afuera. Parecía adentro de la cabina. Busqué al lado, detrás del asiento. Nada. La piel, como lija. Me obligué a pensar en frío. No te bajes. Lo repetí mentalmente. No te bajes. Cuando la idea te llega al cuerpo con esa claridad, uno la obedece. Puse reversa, milímetro a milímetro. El bulto no me quitaba los ojos de encima. Eso sentí, aunque no tenía ojos. Lo más raro fue que no proyectaba sombra clara. Con alta o sin alta, la orilla del bulto no seguía la lógica de la luz. Era como si la tela absorbiera el brillo y lo regresara apagado.
Metí marcha y le di la vuelta por el carril contrario, esperando que no viniera nadie. Pasé pegado a la raya amarilla, el motor casi sin aire. Al quedar a la par, me vino una punzada bajo la costilla izquierda, como calambre. No me dio tiempo de pensar. Crucé, aceleré. Atrás, en el espejo, la mancha blanca ya no estaba donde la dejé. Me pasó por la cabeza que se había quedado enganchada y casi me voy contra el pasto. El volante vibró, como si el camino se hubiera puesto de grava de pronto. Di un volantazo y recuperé. En el espejo, otra vez la recta vacía. Ni bulto, ni nada. Apagué las intermitentes y apreté. No quise mirar más. 1 kilómetro adelante, un arco de luz pálida en el cielo marcaba la cercanía de Huixcolotla. Me calmó ver los espectros de los puestos, mesas, lonas recogidas, cajas. Paré junto a una fondita cerrada. Las piernas me temblaban. El olor a flores carrereadas siguió ahí, pegado a la ropa. Abrí la puerta para respirar mejor. El aire de la madrugada estaba frío, con un poquito de humo que llegaba de algún lado, quizá alguien quemando basura. Tomé agua y me la bebí sin tragar, dejando que me escurriera. Al día siguiente, cuando subimos el material, llegaron mensajes. Gente de por ahí contó cosas. Un señor dijo que en los 90 una familia chocó a esa altura, que la señora iba envuelta en una sábana porque venía del hospital y no quería que el aire le diera. Se murió a medio camino. Otros comentaron que se trata de un engaño de rateros. Ponen algo para que te bajes y te encaran. Yo pensé lo mismo, hasta que un pepenador de la zona mandó una nota de voz. Su voz sonaba cansada, sincera. Dijo que él y 2 amigos vieron el bulto por primera vez cuando eran chamacos, mucho antes de que se usaran trampas en la carretera. Lo vieron a las 5 de la mañana, un domingo frío, y juró que se arrastró hacia el camión de su papá, igual que en el video. «No te bajes si lo ves», repitió. «No le hables». Y agregó un detalle que me heló. «Si te le quedas viendo, te regresa la mirada por dentro de los ojos». No supe qué quiso decir, pero entendí el mensaje. Otro comentario me tocó por lo bajo. Una señora, vendedora de papel picado en el mercado, escribió que a veces, cuando amanece con neblina, encuentran en la orilla del camino pedazos de tela blanca húmeda, como si alguien los hubiera extendido a secar. No dijo más. Solo pidió que, si alguien se topa con el bulto, se encomiende y siga. Que si es trampa de gente viva, más razón para no detenerse. Y si no lo es, pues peor. A la semana fui a dejar otra carga. Pasé de día. Todo se ve distinto con el sol. El mismo tramo parecía inofensivo. Niños en bicicleta, señoras con canastas, un perro echado sobre la sombra mínima de un poste. Pregunté, sin mucha insistencia, en una miscelánea. El señor detrás del mostrador sonrió con pena, como quien no quiere quedar mal con nadie. «Hay historias», dijo. «En temporada de lluvia se mira más». Le pregunté si «se mira» así, impersonal, quería decir que él también lo había visto. No me respondió. En cambio, me ofreció un café y me contó de una mujer que vendía coronas blancas en el panteón y cruzaba por ahí cada jueves. Un día no llegó. Nadie la reclamó. Nadie preguntó. En el panteón, sin ella, las flores se pusieron amarillas muy rápido. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo sé. El Señor me dijo que hay recuerdos que se quedan pegados donde pasa la gente con dolor, como grasa que no se quita ni con jabón. A veces me pregunto si lo que vi fue un juego de la luz y mi propia tensión. Lo he pensado con calma. He puesto el video cuadro por cuadro, por si un reflejo explica el movimiento. Le he preguntado a otros choferes. Hay de todo. Uno me aseguró que lo pateó sin querer al pasar con su camioneta y que sintió blandito, como algas. Otro dice que se detuvo a echarlo a la orilla con un palo y que el palo se le quedó húmedo y frío, aunque esa noche no había llovido. Un tercero me pidió que no subiera más esas cosas, que luego uno las llama sin querer. No sé si tenga razón. Una madrugada, semanas después,
Volvía a atravesar el tramo, ahora con lluvia intensa. Las gotas golpeaban el parabrisas como si alguien tirara puñados de semillas. Apreté el volante y avancé con paciencia. Sentía el cuerpo hecho nudo. Cuando llegué al punto aproximado, la carretera estaba limpia. Alivio. Pero bajo las luces, justo en el acotamiento, vi un rectángulo húmedo sobre la tierra, el tipo de mancha que queda cuando levantas algo que estuvo mucho rato ahí. Las marcas eran recientes. Bajé la vista al velocímetro. No quise confirmarlo por segunda vez. ¿Qué origina la leyenda? Unos dirán que el miedo del camino. Otros, las mañas de la gente. Aquí, entre Tecamachalco y Huixcolotla, la noche se come los bordes de las cosas y la imaginación hace el resto. Pero hay olores que no inventas. Hay silencios que no exageras. Hay gestos del cuerpo que no controlas cuando el peligro, sea del mundo o del otro lado, te respira cerca. Si llegaste hasta aquí, te dejo lo que me habría gustado que me dijeran antes de esa madrugada. Si ves algo blanco en la carretera, algo que no cuadra, no frenes de golpe ni te bajes a averiguar. Enciende las intermitentes, calcula una salida segura, rodéalo sin hacerte el valiente. Si estás acompañado, que uno grabe y el otro maniobre, pero no se hagan los héroes. Si no hay manera de esquivar, detente a distancia y llama a alguien de confianza o a la autoridad. A veces una voz al otro lado del teléfono te pone los pies en la tierra y evita que hagas tonterías. Y si de plano te toca verlo moverse, si te da la impresión de que está respirando, recuerda que el camino no siempre quiere verte, pero siempre te escucha. No lo provoques. Yo sigo manejando, sigo pasando por ahí. De día saludo a la gente y de noche le hablo bajito al vacío. Le digo que voy de paso, que no traigo nada suyo, que no me baje la mirada ni me cierre el camino. Puede sonar ridículo, lo acepto, pero desde aquella vez, cada que prendo el motor, siento que no conduzco solo. Y no lo digo en plan de espantar. Lo digo como advertencia a quien crea que en estas rutas no pasa nada. Aquí, donde el maíz talla el aire y el asfalto guarda calor aunque ya no haya sol, hay cosas que se quedan, cosas que esperan. Si alguna vez miras el bulto blanco y te da por pensar que es alguien pidiendo ayuda, recuerda esto: el camino también sabe fingir. Y a la noche, cuando le regalan una historia, le encanta repetirla hasta que alguien comete el error de pararse a escucharla de cerca. Yo ya aprendí lo mío, ojalá tú no tengas que aprenderlo igual. Llantas que chirrían solas en el paso a desnivel de Silao. Esto que voy a contar pasó una noche cualquiera, de esas en las que uno maneja por inercia, con el cuerpo medio cansado y la cabeza más despierta por pura necesidad. Yo ya conocía el paso a desnivel de Silao, el concreto frío, las paredes con letras chuecas pintadas a prisa, el eco raro que hace que cualquier ruido parezca más grande de lo que es. Si uno va solo, ese eco se te mete por las orejas como si trajeras una lata vacía por casco. La mayoría de las veces no pasa nada. Pero esa noche sí. Y, para acabarla, venía con prisa. Salí de Irapuato con la radio baja, un café mal hecho en el vaso térmico y el paladar amargo por un chicle de menta que llevaba masqueteando desde la caseta. El tráiler iba ligero, tarimas vacías para cargar de vuelta. Me dolían las rodillas por estar sentado tantas horas y traía el cuello duro, como si un hilo me jalara de la base del cráneo. Lloviznó un rato, no fuerte, pero lo suficiente para que el asfalto quedara como espejo sucio. A esa hora, lo normal es ver 2, 3 autos, algún taxi que corta camino, una patrulla con la sirena muda y uno que otro perro husmeando bolsas de basura cerca de las rampas. Nada fuera de lo común. A la altura del puente, bajé velocidad, no por miedo, sino porque ahí siempre se sienten corrientes de aire que empujan de lado. No sé si es por la forma del paso o por la altura, pero a veces el volante se afloja tantito y te da esa sensación de que flotas medio metro, como si el tráiler quisiera irse por la libre.
Le pasé la mano a la radio para buscar una rola que me quitara el sueño. Puro corrido viejo. Le subí 2 puntitos. Iba pensando en que, al regresar, quería parar por unas gorditas en Romita. Ya me imaginaba el vapor, el olor a masa, el chile en la punta de la lengua. Ese tipo de ideas que uno invoca para engañar el cansancio. Ahí fue cuando lo escuché. Un chillido largo, tirante, como cuando un carro frena de golpe y las llantas se amarran contra el piso. No era un grito humano, era ese rechinido seco, con su vibración metálica que se te mete por la mandíbula. El tipo de sonido que trae historia. Lo primero que hice, sin pensarlo, fue mirar por los espejos. A la izquierda, nada. A la derecha, la pared del paso, húmeda, con manchas oscuras que el agua iba alargando como lágrimas. Detrás, puro vacío y, a lo lejos, 2 faros pequeños moviéndose lentos. No había ningún coche pegado, no había luces rojas encendidas por frenadas bruscas. Y sin embargo, el chirrido no paró. Al contrario, empezó a hacer ondas en el eco del túnel. Se repetía y se repetía como si varias llantas de distintos vehículos estuvieran patinando al mismo tiempo. El aire olía a caucho quemado y a fierro calentado de golpe. A veces, ese olor es puro miedo. Solté el acelerador. No quería clavarle el freno por aquello de la inercia y el peso del remolque, pero sí bajé a 50. El chirrido estaba adelante y también estaba encima de mí, y también parecía venir de abajo. Una cosa rarísima. Me humedecí los labios. La radio tronó en estática, como cuando te alejas de las estaciones. Apareció un bache. Lo esquivé. Al pasar por el centro exacto del paso, la cosa se puso más fea. El ruido se volvió navaja. Me vibró el volante. En el vidrio, como reflejada desde la nada, vi una racha de luz, un destello que se movió paralelo al tráiler, como si un auto invisible se me hubiera emparejado y, al mismo tiempo, me hubiera rebasado. Me apreté el cinturón con la mano porque sentí que algo iba a pegar, pero no pegó nada. Bajé la radio por completo. Silencio no había. Seguía ese chillido terco. Pensé, se está patinando una banda del motor. Abrí tantito la ventana. El aire estaba frío y mojado. Asomé la oreja, por decirlo así, tratando de distinguir si el ruido venía de mí. No era mío. Mi motor sonaba parejo. Ese chillido era ajeno. Y entonces, lo juro, sobre el pavimento, a la altura del carril de baja, vi unas marcas frescas, 2 líneas negras que se dibujaban solas, como si unas llantas invisibles se hubieran amarrado 1 metro adelante de mí y se fueran arrastrando unos cuantos metros más. Las líneas aparecían y desaparecían, y cuando se cortaban, el chirrido aflojaba 1 segundo y luego regresaba con más coraje. No me atreví a seguir esas marcas. Mantuve el carril. Los nudillos se me pusieron blancos en el volante. En la salida del paso, justo donde la luz de los faros empieza a ganar contra la sombra, vi un guardarraíl nuevecito, plateado, con el brillo parsimonioso que deja la lluvia. Pero estaba abollado hacia afuera, como si algo lo hubiera golpeado desde adentro, hacia la carretera, y no al revés. Eso no tenía sentido. Pasé junto a él y sentí un golpe seco contra el chasis. No fue fuerte, pero sí lo suficiente para levantarme el estómago. No había nada en el suelo, ni piedra, ni pedazo de madera, ni un animal. Nada. Me estacioné un poco más adelante, en un claro donde a veces se acomodan los de las frutas. Apagué el motor. Las luces del tablero seguían encendidas y me dieron un tono verdoso en las manos. Olía a freno gastado. Bajé. El aire me pegó como un cachete frío. Toqué los rines, tibios, no más. Palpé las llantas, enteras. Lámparas en mano, me fui por el costado del remolque, buscando golpe, abolladura, rayón. Lo único que encontré fue polvo oscuro como hollín en la orilla de la caja, a la altura de mi cintura.
Lo pasé con el dedo, se quedó una raya negra en la yema. Entonces escuché el mismo chillido, pero ya no adelante, sino detrás de mí, regresando hacia el paso. Volteé. La bajada estaba vacía. El sonido viajaba como si lo jalaran con la manguera del eco. No sé si me pongo nervioso fácilmente, pero esa vez sí me entró un temblor chiquito en las rodillas. Subí de nuevo a la cabina. Cerré con seguro. Metí primera. Y me fui a velocidad de novato, con los ojos abiertos de más, hasta que la luz de una gasolinera me dio un poco de mundo. En la tienda, la encargada me vio la cara y me preguntó si estaba bien. Le dije que había escuchado frenones allá, donde el paso. Ella se quedó callada un segundo. Se metió chicle a la boca y dijo, «¿Otra vez?». Me ofreció un café de máquina. No estaba bueno, pero el calor me aflojó el estómago. Le pregunté a qué se refería con «otra vez». Me dijo que seguido la gente llegaba con esa cara. Unos decían que los habían rebasado sin ver el coche, otros que el volante se les puso duro y que a veces, al amanecer, amanecían marcas negras nuevas en el piso, como si alguien hubiera frenado a lo tonto a lo largo del túnel. «Pero no hay cámaras que sirvan», comentó, «y la policía nada más hace rondín cuando se arma el pleito». Me señaló un cuaderno viejo con recortes pegados con cinta. En una foto de periódico se veía un coche volteado, llantas arriba, a la salida del paso. El encabezado hablaba de lluvia, mala visibilidad, exceso de velocidad. Nada especial. En otra nota, ya amarillenta, una familia de 4. Murieron 2. Esto fue, según la fecha, un septiembre de hace años. Yo no soy supersticioso, pero hay cosas que se acomodan solas, a veces con demasiada precisión. Llamé al primo que vive en Silao, nomás para oír una voz conocida. Me dijo, «Ah, sí, el puente. Dicen que ahí se quedaron como fantasmas los frenones». Lo dijo en broma, pero luego bajó la voz. ¿Sabes por qué? Yo no. Me contó una historia que a él le platicó un chofer de taxi. Una noche, un tráiler se quedó sin frenos justo en la bajada. El chofer iba cargado y quiso meter el freno de mano, y las llantas se amarraron y sonaron como diablos. Lo que nadie entendió es que, según testigos, el ruido no se fue nunca, que aunque recogieron los fierros y limpiaron el aceite, el chillido seguía pegado al concreto como un mal olor. ¿Mera leyenda? Puede ser, pero yo venía de escucharlo. No tenía ganas de discutir. Regresé al paso de madrugada, ya con carga. Soy de los que prefieren enfrentar el miedo para que no se haga grande en la cabeza. Antes de entrar, hice lo que me enseñó un señor de Lagos: respirar hondo 3 veces, mirar 2 segundos al carril de al lado, volver la vista al mío y no pensar en nada más que en el peso y la recta. Ni santos, ni rezos complicados. Una sola idea, recto y constante. El túnel me tragó. Otra vez, esa humedad pegada a las paredes. Otra vez, los perros echados en el camellón, inmóviles como estatuas recortadas. Y otra vez, como si me estuviera esperando, el primer chirrido, lejano, tímido. Esta vez, no bajé tanto la velocidad. Mantener. El ruido se acercó como viento que sube por una botella. A mitad del paso, otra vez las marcas negras que nacían solas. Cerré el puño sobre el volante. Mi llanta delantera izquierda pisó una línea recién dibujada y sentí que el piso me jalaba, como si hubiera una película de grasa invisible. Compensé con el volante. El remolque obedeció. 1 segundo, 2, 3. Y entonces vi algo que todavía me cuesta decir sin sentir el estómago apretado. Una sombra bajita, como de un coche compacto, pegada a mi costado derecho, solo que no era coche. Era el vacío con forma de coche. Lo que se veía era el borde, como cuando ves calor sobre el asfalto. Se movía a mi ritmo, y de ese borde salía el chillido, como si una llanta invisible estuviera raspando la vida contra el piso. Me rebasó, pero no por completo. Se quedó al frente, sin luces, sin carrocería, solo el contorno de lo que no estaba.
Sentí el impulso idiota de tocar el claxon. Me aguanté. Ya en la salida, la cosa se metió contra el guardarraíl abollado. No hubo golpe. Desapareció como si la hubieran borrado con un trapo. Alcancé la luz clara y la radio volvió sola, con un tema antiguo que mi papá ponía los domingos. Eso me calmó más que cualquier otra cosa. Seguí. En el retrovisor, el paso a desnivel se achicó hasta ser un rectángulo de sombra con 2 líneas blancas. Me reí, nervioso, por puro reflejo. Me picaban los ojos del sueño. Desde esa noche me he fijado en ciertos detalles. Los que no creen dicen que todo se explica, que el concreto guarda el olor y el ruido por la forma del túnel, que las corrientes de aire, que la humedad, que la sugestión de quien leyó una nota vieja. Puede ser. Yo no peleo con nadie. Lo que sí digo es que hay sitios que guardan memoria. No me refiero a fantasmas con sábana. Hablo de accidentes que dejan un surco, un hilo, una inercia que sigue. ¿Nunca les ha pasado que vuelven a un lugar donde se enojaron y, sin razón, otra vez sienten coraje? ¿O que entran a una casa vieja y un cuarto les da tristeza sin motivo? Bueno, el paso a desnivel de Silao tiene olor a frenón eterno. Puedes no verlo. Puedes decir que no existe. Pero ahí está, escondido en el eco, listo para salir en cuanto alguien pasa distraído. Hace poco, un compañero me mandó un video tomado desde su celular. Noche lluviosa, mismo sitio, mismo ángulo. En el cuadro, la cámara va temblando con el traqueteo del camión. De pronto, la toma salta por el susto del que graba, porque se escucha el chillido clarito, y la cámara apunta al pavimento. Se ven las líneas negras dibujándose, como si una mano invisible corriera crayón sobre el suelo. Le puse pausa y amplié la imagen. Las líneas no son rectas, titubean. Eso me dio más miedo que todo lo demás. No es una máquina perfecta, es algo que sufre el frenón, que lo padece, que intenta corregir y no puede. Si van a pasar por ahí, yo les diría 2 cosas que aprendí. Bajen la velocidad antes de entrar, no adentro, y no intenten ganarle al chillido. Parece broma, pero de veras, no se metan al carril donde se esté dibujando la marca, por más que el camino se vea libre. El piso arrastra, y si sienten que el volante se les endurece un segundo, no peleen a golpes con él. Aflojen tantito, respiren y dejen que el vehículo recupere su tracción. Y sobre todo, no se queden a medio paso a grabar la cosa nomás por la anécdota. Lo que se queda grabado, al final, es el susto, y con suerte nada más. ¿Que si lo volvería a cruzar? Claro, el trabajo es el trabajo, pero ahora, al acercarme, apago la música y me quito el chicle para no engañar la boca. Pongo las manos bien plantadas en el volante y me acomodo el cinturón. A veces, por costumbre, toco el tablero con los nudillos. No es plegaria, es aviso. Y, contra lo que uno pensaría, ya no me preocupa tanto ver a gente. Lo que me inquieta es escuchar lo que no tiene cuerpo, ese chillido seco, esa memoria mala que no se cansa. Hay lugares que no olvidan. Y el paso a desnivel de Silao, a su manera, avisa. Si me hacen caso, tomen el aviso en serio, porque hay ruidos que, cuando por fin los entiendes, ya es demasiado tarde. Y una línea negra, cuando aparece donde no debe, no es para seguirla, es para evitarla. Si no, el próximo frenón eterno podría ser el suyo.